bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultora online. Antes de comenzar, les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso sobre aspectos a considerar en la planificación financiera. Continuamos con la segunda parte del tema 1, análisis financiero. Vamos a ver entonces el análisis mediante ratios financieros. ¿Vale? En primer lugar, ¿por qué se utilizan? Se utilizan porque sirven para medir de forma rápida las diferentes magnitudes de las cuentas de una empresa, con la posibilidad de realizar comparaciones por competidores, sectores, mercado en general, establecer límites de endeudamiento, etc. Vale, es digamos una forma de ver los estados contables similar a lo que vimos con el balance normalizado o la cuenta de resultados normalizada, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es de medir la eficiencia y los resultados. Vamos a comenzar con los ratios de apalancamiento. Aquí están las fórmulas, ¿no? Vamos a ir por orden. Están numerados y vamos a ver las particularidades de cada uno. En principio vamos a ver ratio de endeudamiento a largo plazo, ¿no? Como vemos, es la deuda a largo plazo sobre la deuda a largo plazo más el capital propio. Aquí, ¿qué nos dice en el punto 1? Que en la deuda a largo plazo pueden o deberían incluirse los arrendamientos a largo plazo, ¿vale? Ya que se asemejan a la deuda. Es decir, si nosotros tenemos un alquiler sobre un inmueble, por ejemplo, que lo vamos a utilizar durante mucho tiempo y tenemos el compromiso asumido durante mucho tiempo, es decir, más de un año, eso debe formar parte del ratio como si fuera una deuda, ¿vale? Porque si bien no es, digamos que no es una deuda que se haya contraído, sí es un compromiso de pago que pesa sobre nuestro balance, ¿no? Bien, en el segundo, ratio deuda capital propio. Vale, como se ve en la fórmula, la deuda a largo plazo sobre el capital propio. Esto nos dice el valor total de la empresa debería ser el de mercado, pero se utiliza solo el de libros porque el extra que puede pagar el mercado por intangibles puede que se diluya rápidamente si la empresa no va bien. Vale, esta es la razón por la cual normalmente cuando se hacen análisis financieros, sobre todo cuando lo hacen entidades financieras para determinar si una empresa puede recibir un préstamo o no, se va a fijar en la información contable, ¿vale? No va a tener en cuenta el valor de la empresa en el mercado, porque se supone que en condiciones favorables el mercado puede valorar, puede, digamos, sobrevalorar el valor de la compañía, ¿no? Y como dice aquí, si llega a darse una situación algo complicada, puede que el valor ese adicional se fume. Entonces, por eso normalmente las entidades financieras se limitan a la información de los balances. Luego tenemos lo que es el ratio de endeudamiento. ¿Vale? El ratio de endeudamiento muestra pasivos totales sobre activos totales. ¿Vale? Y aquí nos dice, es fundamental para conocer la situación de la deuda en su totalidad, ya que puede haber deuda a corto plazo que en realidad forma parte de la deuda perpetua de la empresa, es decir,
deuda que se supone que se va a mantener a lo largo del tiempo, que siempre se irá renovando, ¿no? Entonces es una forma de ver el endeudamiento total de la empresa sin que se vea afectado por la forma en que se contabiliza, ¿no? Bien, luego tenemos el ratio de cobertura de intereses. Como vemos, es el beneficio sobre lo que se paga de intereses, ¿vale? Y esto nos muestra si puede soportar el pago de intereses, pero no si tiene liquidez en los correspondientes vencimientos. Vale, este ratio lo que nos dice es cuántas veces entra el interés en el beneficio, ¿vale? Esa es la forma de verlo. Si vemos el beneficio va a ser en condiciones normales mayor a los intereses y cuando lo dividimos por los intereses nos dirá cuántas veces entran los intereses en el beneficio. Y luego tenemos ratio de cobertura de liquidez. Vale, el ratio de cobertura de liquidez nos dice que como las amortizaciones son pérdidas que no se pagan, podemos suponer que es tesorería extra generada en las operaciones. ¿Vale? Esto sí es algo muy importante para tener en cuenta en la determinación también de los flujos de fondos futuros. La amortización es pérdida, pero no implica una salida de fondos, ¿vale? Entonces quiere decir que de no haber hecho ningún otro cambio en el balance a lo largo del año, el beneficio antes de impuestos e intereses más la amortización es lo que teóricamente se ha generado de liquidez. Entonces, como vemos, es similar al ratio de cobertura de intereses, pero estamos teniendo en cuenta también la amortización. Ahora bien, ahora vamos a ver los ratios de liquidez. Comenzamos con el primero. Fondo de maniobra sobre activos. Vale, el fondo de maniobra lo veremos más adelante, pero en principio podemos adelantar que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Vale? Entonces el ratio estaría conformado por el fondo de maniobra sobre el total de los activos. Es decir, cuánto representa el fondo de maniobra de los activos totales. Nos dice aquí, mide la relación entre el fondo de maniobra y los activos totales. Pero dentro del fondo de maniobra, si las existencias o las cuentas a cobrar no se pueden convertir en dinero rápidamente, el indicador ve decaer su importancia. ¿Vale? No debemos conformarnos con este ratio por lo que dice aquí. Si dentro del fondo de maniobra gran parte es mercancía y otra gran parte son cuentas a cobrar, si nosotros tenemos pasivos de corto plazo que debemos atender, quizás no tengamos el dinero suficiente para afrontarlo y no podamos vender mercancías ni cobrar créditos a tiempo para afrontar esos pagos. Luego tenemos el ratio de circulante, que sería los activos circulantes sobre los pasivos circulantes. Es una forma de ver el fondo de maniobra, pero en proporción, ¿no? Obviamente, si es mayor a 1 será que el fondo de maniobra es positivo y si es menor a 1 diremos que el fondo de maniobra es negativo. Y aquí nos dice, cambios bruscos en este ratio pueden mostrar o bien que no se cancelan deudas si es que baja,
o bien un canje de deuda de corto plazo por deuda a largo plazo si es que sube. ¿Vale? Lo que nos dice es que es un ratio que debería permanecer a lo largo de los años relativamente estable, porque tiene que ver básicamente con el funcionamiento del negocio, ¿no? Bien, vamos a seguir con el ratio de la prueba ácida. Y aquí, ¿qué nos dice? Debemos tener en cuenta tesorería, inversiones financieras temporales, efectos a cobrar, todo esto sumado y dividido por los pasivos circulantes. Aquí, como ven, estos tres conceptos que estamos sumando aquí, estas tres partidas que estamos sumando, en definitiva corresponden a todo el activo corriente menos las existencias, menos los inventarios, ¿vale? Menos las existencias. Entonces, sería o bien la suma de estos tres o bien el activo corriente menos descontándole las existencias. ¿Vale? Y entonces aquí es lo que nos dice es que es la comprobación más fiable de la capacidad de pago de la empresa. Por eso lleva ese nombre, ¿no? El ratio de la prueba ácida. Estamos intentando verificar siempre en los ratios de liquidez la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. ¿Vale? La capacidad de afrontar con los activos corrientes los pasivos corrientes. La deuda de corto plazo. Y por último tenemos el ratio de tesorería que, siguiendo el mismo criterio, va a ser igual a la tesorería más las inversiones financieras temporales, ¿vale? Dividido los pasivos circulantes. De forma similar al ratio de la prueba ácida, pero estamos eliminando también los efectos a cobrar. Estamos suponiendo que no vamos ni a vender nada ni a cobrar nada de lo que tenemos a cobrar. Y en esas circunstancias, ¿cómo podremos afrontar los pasivos circulantes o pasivos corrientes? Entonces aquí nos gusta aún más el análisis y prevé dificultades para el cobro de las cuentas a cobrar. Es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Es, digamos, una versión más dura de la prueba ácida, suponiendo no solo que no venderemos, sino que tampoco cobraremos lo que tenemos a cobrar. Y de esta forma, ¿cómo podremos afrontar los pagos corrientes? Bien, ahora vamos a los ratios de eficiencia. Empezamos por el primero, rotación de activos totales. Nos lleva a ver las ventas sobre los activos medios totales. Es decir, las ventas sobre activos. Esto nos indica cuántas veces vendemos una cifra similar al activo. Nos dice, nos permite conocer el grado de utilización de los activos. ¿Vale? Ahora, aquí entre paréntesis algo a tener en cuenta. Se utilizan promedios para poder comparar cifras flujo con cifras stock. ¿Qué quiere decir esto? Ventas es una cifra flujo. ¿Por qué? Porque se va dando a lo largo de todo el año. ¿Vale? Va evolucionando a lo largo del año. Mientras que todos los valores que están en el balance, en este caso los activos totales, son cifras stock, son cifras en un momento, es una foto en un momento determinado del tiempo. Entonces, siempre que comparemos una cifra flujo con una cifra stock, lo que haremos será que en la cifra stock tomaremos el dato
del año anterior y del último año que vamos a analizar. ¿Vale? En este caso, vamos a decir que, por ejemplo, si estamos en 2014 y estamos analizando un balance del año 2013, tomaremos el activo del 2012 más el del 2013 y lo dividiremos por 2. De esta forma le damos dinamismo a esa cifra stock. ¿Vale? Que en este caso, en esta fórmula representa los activos. Luego, tenemos el segundo, periodo medio de cobro. ¿Vale? En definitiva, son los efectos a cobrar medios, volvemos a la misma referencia de una cifra stock, dividido las ventas diarias medias. Es decir, las ventas totales del año dividido los 365 días. En este caso nos dicen, si el número de días es bajo, puede indicar una buena gestión de cobros, pero también que quizás se esté llevando a cabo una política de crédito indebidamente severa que puede estar afectando a las ventas. Vale, esto es un dilema que se da permanentemente cuando se hace la planificación de un negocio y obviamente, bueno, en la planificación y luego también en el día a día, ¿no? Es decir, si yo vendo financiado, estoy arriesgándome a no cobrar, ¿vale? Y me estoy generando una necesidad de liquidez que tengo que cubrir, pero a su vez estoy dando la posibilidad de captar más clientes y hacer más ventas. ¿Vale? Entonces es siempre una política que hay que tener en cuenta y habrá que ir ajustando a las condiciones de mercado, ¿no? Luego tenemos la rotación de existencias. ¿Vale? Y esto va a ser igual al coste de productos vendidos sobre el inventario medio. De vuelta aparece una cifra stock. Por eso hablamos de inventario medio. ¿Vale? Y aquí nos dice, una alta rotación nos puede indicar eficiencia en la gestión de inventario. Pero no hay que olvidar que las empresas que no están en muy buena situación suelen reducir ese inventario. ¿Vale? Es lo primero que se hace cuando hay problemas en una empresa. Entonces habrá que ver la evolución histórica. Seguramente si estamos analizando una empresa y nos encontramos con que la rotación es muy alta, debemos verificar si se debe al modelo de negocio, al tipo de actividad o resulta que no tiene nada que ver con lo de hace 2 o 3 años donde esta rotación era bastante más baja, pero porque el inventario era muchísimo más alto. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por último tenemos días de ventas en inventario. Vale, esto es siempre la forma de ver. Bueno, aquí lo vemos con los datos del balance, ¿no? Pero cuando analizamos productos de forma individual, ¿vale? Siempre vamos a intentar hablar en días. ¿Vale? ¿Cuántos días tenemos de inventario? ¿Cuánto tiempo podemos abastecer a la demanda si no tenemos, si no nos ingresa nueva mercancía, ¿no? Como vemos, lo hacemos con el inventario medio, de vuelta cifra stock, sobre el coste de los productos vendidos dividido 365 días del año. Bueno, aquí nos dice nos repite lo que les mencioné antes. Este ratio se puede utilizar también para la gestión de inventario
individual de cada producto. ¿Vale? Es la mejor forma de ver si las magnitudes que tenemos de inventario, de stock, de mercancías, es suficiente o no para abastecer a la demanda durante un periodo de tiempo. Bien, por último, ratios de rentabilidad. Empezamos con el margen de beneficio neto, ¿vale? Y esto simplemente es el beneficio neto, es decir, el resultado del ejercicio sobre las ventas. Como dice, nos muestra la proporción de los ingresos que se convierten en beneficio. ¿Vale? ¿Cuánto de lo que nosotros logramos captar de nuestros clientes, dinero que logramos captar de nuestros clientes, se convierte en beneficio? Luego tenemos el margen del beneficio operativo. Es como el anterior, pero con el beneficio operativo. Viene dado por el beneficio neto más los intereses. Y esto dividido por las ventas, ¿no? Al igual que en el ratio anterior. ¿Qué nos dice? Que nos permite conocer el resultado con independencia de la financiación de la inversión. Márgenes altos pueden implicar volúmenes de venta reducidos y viceversa. Vamos a ver, cuando habla de que nos permite conocer el resultado con independencia de la financiación de la inversión, nos está diciendo que es el resultado que se hubiera conseguido de cualquier manera si se hubiera financiado la empresa con la totalidad de fondos propios o con la totalidad de fondos ajenos o con cualquier mix intermedio, ¿vale? Es decir, el resultado del negocio, concretamente, ¿vale? Sin importar cómo se financia. Y aquí vuelto otra vez con aspectos del mercado. Si los márgenes son altos, puede implicar volúmenes de venta reducidos y viceversa. Quiere decir que si los márgenes son altos, puede ser porque los precios de venta sean altos y esto haga que vendamos quizás menos volumen del que deberíamos. Y por el contrario, si los márgenes son bajos, puede implicar que los volúmenes de venta son demasiado altos, ¿no? Estaríamos vendiendo demasiado a un precio demasiado reducido y esto hace que el exceso de volumen dispare nuestros costes y comprima el margen. Bien, luego tenemos la rentabilidad sobre activos, ¿vale? Lo que denominamos ROA, por sus siglas en inglés. Y va a ser el beneficio neto más los intereses sobre los activos totales. Es decir, sería como el ratio, como el margen de beneficio operativo, pero en lugar de dividirlo por las ventas, lo dividimos sobre los activos. Y esto lo que nos indica es la rentabilidad de la inversión, ¿vale? La rentabilidad del negocio. Vamos a ver. Nos dice, sirve para comparar con el coste del capital y de esta forma dar pistas sobre el nivel de precios. Es decir, vamos a tener una rentabilidad sobre la inversión, ¿no? que vendría representada por los activos. Entonces, esa rentabilidad sobre la inversión es lo que en principio tenemos que ver si incide o no con el coste del capital, con el coste de conseguir los fondos. Es decir, tanto propietarios como acreedores, ¿vale? Tanto accionistas como acreedores van a querer cubrir sus expectativas. Entonces, esto viene marcado por el coste del capital, que es una tasa de rentabilidad. Y esa tasa de rentabilidad la compararemos contra este ratio y sabremos si cubre o no las expectativas de ambos. Y a su vez, el nivel de precios y como consecuencia el margen
que tiene el negocio. Luego tenemos la rentabilidad del capital propio, o ROE, también por sus siglas en inglés. Y esto es el beneficio neto sobre el capital propio. Lisa y llanamente es la rentabilidad de los fondos propios, la rentabilidad de los accionistas. La rentabilidad del capital propio se acelerará a medida que los beneficios aumenten, ya que los intereses permanecen constantes. La rentabilidad del capital propio, por efecto del apalancamiento, a medida que el uso de la deuda sea mayor, los incrementos en los beneficios aumentarán la rentabilidad del capital propio de forma más que proporcional, ¿no? Es tal cual por el efecto del apalancamiento. Luego tenemos el ratio de distribución de dividendos, que como vemos aquí es dividendos sobre beneficios. Este ratio reducido implica prudencia en el pago de dividendos, que se quiere mantener en el tiempo. Temporalmente este ratio puede subir si los beneficios caen de forma inesperada, recurriendo a las reservas para el pago de dividendos. Normalmente el beneficio no se distribuye completamente como dividendo. Suele mantenerse una parte en reserva por si en años siguientes el beneficio no alcanza las expectativas. Recurriendo a estas reservas, puede que el dividendo a lo largo de los años se mantenga. Y esto va a estar siempre bastante bien visto por los inversores. Bueno, a partir de aquí tendremos el ratio de reinversión, que será 1 menos el ratio de distribución de dividendos, el que calculamos anteriormente, ¿no? Y nos dice, es la proporción del beneficio que queda en el patrimonio neto aumentando el capital propio. Quedará seguramente como reserva, pero contribuirá a la generación de rentabilidades en los años futuros. Y luego, incremento del capital propio por reinversión. ¿Vale? Y surge de multiplicar el ratio de reinversión por la rentabilidad del capital propio, por el ROE. ¿Vale? Muestra por qué a veces se dice que la política de dividendos es neutra para los inversores. Porque si no se reparten dividendos, ese beneficio acumulado continúa financiando la inversión y generando aún más rentabilidad. Si les ha gustado el vídeo, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de nuestras publicaciones en el canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web, donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.